Capítulo 2. Los sanadores luminosos. Durante la comida, el profesor Lancho nos ha contado la historia de las gigantescas marcas que hay en la superficie del desierto. Como arqueólogo jefe de la región de Nazca, él es el hombre más poderoso de la zona. Es el que da la aprobación para cada excavación arqueológica que se lleva a cabo, y tiene una unidad policial bajo su mando para asegurarse de que no se saqueen los emplazamientos arqueológicos. Lo conozco desde hace años. Cuando arresta a los saqueadores de templos, les confisca su botín y lo envía a los museos de la región. Los ladrones de tumba van a la cárcel. Algunas de las piezas que estos desentierran tienen miles de años de antigüedad, pero cuando se encuentra con un objeto que él cree que me gustará, lo deja aparte para mí. Así funcionan las cosas en América Latina. Él no representa la ley, él es la ley, y somos amigos. Hoy me ha traído un regalo en una caja de zapatos. Ni siquiera los museos tienen algo así, me ha dicho. Al abrir la caja, me he encontrado con el antebrazo de una momia en cuya muñeca se observaban los tatuajes de una suma sacerdotisa chamana. En el pasado, Lancho me había regalado algunos objetos interesantes, pero este se llevaba la palma por su singularidad. Antonio no estaba nada contento con la profanación de la tumba de esta chamana. Esta noche vamos a hacer una ceremonia sobre la figura de un gigantesco colibrí que hay grabado en la superficie del desierto. Me lo llevaré y lo enterraré, para devolverle a la tierra lo que le pertenece. Hemos terminado la ceremonia a medianoche. Hemos ido hasta esas gigantescas marcas del desierto para recibir la energía del colibrí, que encarna las cualidades que los chamanes deben reunir para su épico viaje. He depositado el antebrazo momificado en el borde del altar. Una sencilla tela donde don Antonio ha puesto sus piedras medicinales. Y, cuando hemos mirado el antebrazo en la oscuridad, daba la impresión de que los dedos se movieran, como si nos llamara. Antonio ha cerrado los ojos y se ha puesto a cantar al ritmo de su sonajero. Luego se ha vuelto hacia mí. Sus bondadosos ojos castaños parecían haberse transfigurado, al punto que pensé que estaba contemplando los ojos de un halcón. Ella está sufriendo, me ha dicho resueltamente. Está atormentada por su pueblo, a quienes los españoles masacraron hace muchos años en este lugar. Tenemos que ayudarla. Y ha dado inicio de nuevo a la ceremonia y se ha puesto a silbar y a cantar para hacer venir a sus espíritus. Antonio no podía creer lo que veían sus ojos. Ante nosotros ha aparecido toda una serie de entidades, multitud de espíritus alineándose en el desierto, delante del altar. Antonio los ha entendido, diciéndole a cada uno que ya era hora de descansar, de volver a su hogar en el mundo del espíritu. Ha invocado al linaje de los hombres y mujeres medicina, espíritus luminosos, para que vinieran a ayudarlo, y uno por uno se han ido liberando de su dolor. Ella no puede estar en paz hasta que sepa que su pueblo ha sido llorado y sanado, me ha dicho. Con cada espíritu que se acercaba, yo pensaba que podía sentir su dolor. Un niño que había perdido a su padre y a su madre, una joven que había perdido a su amado, un hombre que había perdido su hogar. Y así ha sido durante toda la noche. Al amanecer se ha sanado el último de los espíritus. Antonio me ha dado instrucciones para que enterrara el antebrazo. Ahora puedo encontrar la paz, ha dicho. Esta es la razón de que el arqueólogo te diera su antebrazo. Ella lo dispuso todo desde el otro lado. Ella sabía que estaríamos aquí hoy y que ayudaríamos a sanar a su pueblo. Los manejos del espíritu son ciertamente extrañas. Diario. Yo fui el primer antropólogo norteamericano que tuvo un contacto profundo con la nación Quero, los últimos incas que viven en las aisladas cimas montañosas de los Andes. Ellos siguen hablando las más puras lenguas quechua
y han tenido muy poco contacto con la Iglesia o con el Estado en los últimos 500 años. Sus prácticas chamánicas se han mantenido intactas desde los tiempos de la conquista, sin verse diluidas por las enseñanzas de los misioneros. Sus hombres y mujeres medicina, entre lo que está mi mentor, creen que su linaje espiritual se remonta cientos de miles de años, y recuerdan historias que se han transmitido de abuela a nieta y que hablan de los días anteriores a la llegada de los seres humanos. La sabiduría espiritual de sus antepasados ofrece lecciones sobre la vida, sobre el viaje más allá de la muerte, al infinito y sobre técnicas de sanación mediante el campo de energía luminosa. La indiscriminada destrucción de los indios por parte de los primeros colonos de las Américas arrasó con las tradiciones espirituales de la mayoría de los grupos nativos. Las prácticas sanadoras que sobrevivieron al genocidio de los indígenas se guardaron escrupulosamente. Comprensiblemente, los chamanes nativos americanos se volvieron muy reacios a compartir su legado con los blancos. Los conquistadores españoles y los misioneros que los acompañaban destruyeron las escuelas de sanación de Cusco, se demolieron los templos y se construyeron iglesias en los mismos terrenos, utilizando las piedras de los templos originales. Las tradiciones sanadores incas ya no las conservaba un orden organizada de sacerdotes chamanes, que fueron implacablemente perseguidos por la Inquisición. Las prácticas espirituales y sanadoras incas se habían transmitido oralmente, y cuando la Iglesia Católica proscribió los ritos y la ceremonia de los pueblos paganos, las enseñanzas espirituales se convirtieron en un tapiz golpeado por los vientos del tiempo. Todo lo que quedó después de 500 años fueron algunos fragmentos, celosamente guardados por los sanadores chamanes que habían quedado. Imaginamos que la Inquisición es algo del pasado, que esta organización brutal terminó con la llegada de la Ilustración. Perdón, con la llegada de la Ilustración. Y esto es cierto en gran medida. La Inquisición cerró sus puertas hace muchos años, salvo en un país, Perú, el país de los incas. Hoy en día, la última oficina que queda de la Inquisición sigue en funcionamiento bajo la dirección de los dominicos, la orden católica que sentenció a muerte a Juana de Arco. Se la conoce como la Oficina para la Extirpación de las Idolatrías y persiste en los Andes porque es el único país de las Américas donde las prácticas chamánicas siguen medrando a gran escala. En nuestros días, Perú es un país católico, con 28 millones de personas. Más de 20 millones de estas son indios que se han convertido al catolicismo, pero que siguen buscando su sanación en manos de los chamanes y que siguen saludando a Inti, el sol, casi del mismo modo que lo hacían hace 500 años. El hecho de que la Inquisición mantuviera aún una oficina activa en Perú fue suficiente para atraer mi atención sobre los descendientes de los constructores de Machu Picchu, y la idea de que estos hombres y mujeres medicina sigan hablando con los ríos y con los árboles y sigan conversando con Dios, los hacía aún más atractivos ante mis ojos. La posibilidad de que los chamanes pudieran estar en posesión de claves sobre prácticas antiguas para la sanación de la mente y el cuerpo los volvía irresistibles. Y así comenzó un interminable viaje que me ha llevado a través del jardín virgen de la selva amazónica hasta los picos más altos de los Andes. Allí descubrí unas antiguas prácticas espirituales que afirman que todos somos capaces de experimentar el infinito y que esta experiencia puede hacernos un todo, que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a la tierra y que aún podemos hablar con Dios y escuchar la voz de Dios en toda la creación. Bajo la dirección de don Antonio, me remonté a las raíces de la civilización inca para recoger los vestigios de una medicina energética de 5000 años de antigüedad y que sana a través del espíritu y de la luz. Esparcido entre los restos de lo que una vez fue un imperio, existían diversos sabios que recordaban las costumbres antiguas. Don Antonio y yo
Recorrimos innumerables pueblos y aldeas y nos encontramos con numerosos hombres y mujeres medicina. Destilamos la esencia de sus rituales. La carencia de un corpus de escritos acerca de estos conocimientos significaba que cada pueblo le había dado su propio sabor y estilo a las prácticas sanadoras que aún sobrevivían. Fuimos hasta el Amazonas y durante más de 10 años me preparé con los hombres y mujeres medicina de la selva. Recorrimos a pie la costa del Perú, desde Nazca, lugar en el que se halla la gigantesca marca sobre la superficie del desierto que representan animales de poder y figuras geométricas, hasta las legendarias lagunas de Chimbe, en el norte, hogar de los hechiceros más renombrados del país. En el lago Titicaca, el mar en la cima del mundo, recogimos las historias y las prácticas sanadoras de los pueblos que, según las leyendas, dieron origen a los incas. Y cuando mi mentor se hizo demasiado mayor para viajar, continué solo con la investigación. Antonio y yo reconstruimos los muchos hilos de las tradiciones de sanación incas. Él comparaba nuestro trabajo con la restauración de un antiguo tapiz que se había deshilachado con el tiempo y con la conquista europea. Era un tapiz que los conquistadores creían haber hecho jirones y que jamás se podría recuperar, habiéndolo esparcido por los 4 rincones de un imperio inca que se desmoronaba. Pero, después de casi 25 años de investigación, solo tuvimos que anudar estos hilos en el telar de los conocimientos chamánicos vivos y recomponer las partes del tejido que el tiempo había rasgado. Lo que emergió fue una serie de tecnologías sagradas que transforman el cuerpo, sanan el alma y cambian la forma en que vivimos y la forma en que morimos. Estas tecnologías explican que estamos inmersos en un campo de energía luminosa cuya fuente se encuentra en el infinito, una matriz que mantiene la salud y la vibración del cuerpo físico. Entre los sabios con los que trabajamos estuvieron doña Laura, una mujer medicina del altiplano, y don Manuel Quispe, el más anciano de los hombres medicina esquero. Cada uno de estos sabios representaba una de las raíces del pueblo inca, cuyos antepasados llegaron desde la costa, la selva y el altiplano. Muchos de estos maestros han fallecido desde entonces, pero don Manuel, ya con 90 años, sigue siendo mi maestro hoy en día. Como antropólogo, creo que es importante procurar que nuestras propias fuentes sean verificables y transparentes. Esta ha sido mi objeción a otros autores cuya obra carece de credibilidad, dado que nadie salvo ellos han conocido sus fuentes. En las páginas que vienen a continuación, quiero presentarle a los hombres y mujeres medicinas que dirigieron mi formación. Cada una de estas personas es un chamán autorrealizado. Su obra se ha convertido en materia de leyendas. Ellos fueron mis maestros. Don Antonio Morales. Antonio formaba parte del profesorado de la Universidad de Cusco. Yo estaba buscando un traductor para que me ayudara en mi campo de estudio, alguien que hablara con fluidez quechua, la lengua de los incas, y que fuera capaz de comprender y traducir los sutiles matices que emplean los chamanes. Y el profesor Morales encajaba a la perfección con lo que yo necesitaba. Era un hombre de complexión delgada y menuda, que vestía trajes de segunda mano al estilo de la década de 1940, y llevaba un protector de plástico para la pluma en el bolsillo de la camisa. Y no solo hablaba con fluidez el quechua, sino que también era un experto en saludar a Inti, el sol, un experto en poesía y filosofía de los indígenas. Pero tenía un rechazo innato hacia los antropólogos, a los que consideraba conquistadores modernos que venían a saquear la magnificencia espiritual de su pueblo. En un principio, yo no tenía ni idea de por qué había aceptado trabajar conmigo. Se negaba a tomar dinero alguno por sus servicios como traductor, aceptando tan solo los gastos de dietas y alojamientos cuando viajábamos. Sería años después cuando lo comprendería. Yo estaba destinado a convertirme en su intérprete. Él me veía como un puente a través del cual llevar las enseñanzas de los chamanes al mundo occidental. Y no sería hasta el incidente con la misionera
cuando descubrí que don Antonio llevaba una doble vida: profesor universitario para los civilizados y sanador chamán para los indios. Esgrimía una especie de sonajero y una pluma con las mismas destreza con la que utilizaba el bolígrafo. Respetado como erudito, temido y amado como chamán, él era el sanador que yo andaba buscando, y él me había encontrado a mí. Antonio se había quedado huérfano a temprana edad y había sido educado por las monjas. Creció limpiando las iglesias de Cusco durante el día y aprendiendo a leer y a escribir por su cuenta por la noche. Durante el invierno, que es la estación seca de los Andes, se iba a un pueblo llamado Paulcantambo, en el altiplano Quero, donde proseguía con sus estudios medicinales. Son muchas las formas en que un chamán o una chamana se ve llamado a su sendero. La más directa y fatídica es un rayo. A Antonio le había alcanzado un rayo a la edad de 12 años. Parte del lóbulo de la oreja derecha le había desaparecido y tenía una cicatriz que le cruzaba el pecho, desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. Durante casi 2 años, después de este accidente, estuvo sin hablar, y las monjas llegaron a convencerse de que era débil mental. Sin embargo, a los 15 años había leído ya todos los clásicos occidentales y hablaba con fluidez latín y español. El rayo había trastocado las conexiones de su cerebro y había despertado unas capacidades latentes que le permitían encajar a la perfección entre los mestizos de formación universitaria de Cusco y los indios puros de las montañas. Estoy convencido de que el rayo le dejó el cerebro finamente sintonizado como un automóvil de elevadas prestaciones que solo pudiera funcionar con gasolina de alto octanaje. Esto significaba que no podía tolerar el alcohol y que se ponía achispado con solo media cerveza. La lengua se le aflojaba y comenzaba a contarme historias de su juventud. Solo en estas ocasiones era cuando respondía a todas mis preguntas. El problema estaba en que, para cuando terminaba su primera cerveza, dejaba de hablar por completo y se quedaba dormido. Antonio era la persona más peculiar que yo haya conocido jamás. Llevaba varios años sin verlo cuando llegué a Cusco con un grupo de mis alumnos. Él se había enterado de que yo estaba en la ciudad y había salido de su pueblo a las 3 de la madrugada para venir a verme. Aún con 70 años de edad, se negaba a tomar autobuses y tenía la fuerza y la agilidad de un gato. Llegó a la posada rústica en la que estábamos alojados poco después de las 6 de la mañana. Entró en la habitación sin llamar, con la intención de sorprenderme. Yo lo estaba viendo desde la ducha, y le vi saltar como un gato por el aire y caer sobre mi compañero de habitación, Hans, que aún estaba durmiendo, y que, además de amigo, era maestro en artes marciales chinas. Yo cerré los ojos, asustado ante lo que le pudiera pasar a mi viejo maestro, y, cuando los abrí, los vi a los dos de pie en la cama, estrechándose las manos y riendo como viejos amigos. Antonio era un Kurak Akuyek de 7.º nivel, el nivel más alto que puede alcanzar un chamán. Él me había tomado como aprendiz, y sin embargo, me consideraba un igual en las costumbres occidentales. Estaba convencido de que el chamanismo ya no le pertenecía al indio, de que Occidente necesitaba las enseñanzas sagradas para forjar una nueva filosofía y una ecología del siglo XXI, y él tenía la esperanza de que yo la demostrara. Don Manuel Quispe. Don Manuel Quispe tiene 90 años y es el hombre en medicina inca más viejo que existe. La primera vez que supe algo de Don Manuel fue en 1962, en un número especial de National Geographic sobre el Perú, en donde se le describía la edad de 52 años como uno de los chamanes Quero de mayor edad y como el único que aún recordaba cómo contar con el quipu, el anillo de cuerdas coloreadas con nudos con el que se llevaba las cuentas en el Imperio Inca. Cuando yo lo conocí, hacia 1989, para lo único que utilizaba el quipu era para contar historias. Había olvidado las matemáticas de los incas. Lo único que quedaba en su cabeza eran las leyendas.
Don Manuel nació en la comunidad de Quero y era el hijo de un granjero. A los 15 años sufrió una grave enfermedad. Su padre lo llevó a los sanadores de su pueblo, pero ninguno de ellos pudo ayudarlo, y tampoco los médicos del consultorio médico de la ciudad de Cusco. Mientras volvía con su demacrado hijo hasta Quero, se detuvo en el santuario de Huanca, un lugar sagrado donde se congrega el poder de la naturaleza. El santuario de Huanca era un lugar tan reverenciado para los incas que los sacerdotes católicos tuvieron que construir una iglesia encima de él para convertir a los indios. Y ocurrió un milagro, pues don Manuel comenzó a comer y a recuperar la fuerza. Huanca está situado en la mitad de la ladera sur del Apu Payatuzán, cuyo nombre significa eje del mundo. Los espíritus de la montaña dieron instrucciones a Manuel para que fuera a otro Apu, o montaña sagrada llamado Ururu, justo al otro lado del valle. Fue entonces el joven Manuel se pasó varios meses viviendo en una cueva, como un ermitaño, bebiendo del agua que se filtraba por las paredes de la caverna y realizando las largas caminatas solos por las montañas. Fue entonces cuando comenzó a hablar con el Apu. La misma montaña se convirtió en su maestra. Él había estado al borde de la muerte, había experimentado la continuidad de la vida al otro lado y había vuelto. A su regreso a Quero, completó su aprendizaje, atravesando formalmente los ritos de paso bajo las indicaciones de uno de los chamanes legendarios de Quero. Cuando le conocí, había perdido ya los dientes de la parte delantera de la boca. Él sabía que mi mentor, Antonio, había accedido a enseñarme. Lo único que quería de mí era una dentadura nueva. Pero el calvario por el que pasó fue mucho peor de lo que yo hubiera imaginado. El dentista tuvo que extraer los dientes que le quedaban, no todos de una vez, sino unos cuantos por sesión. Y don Manuel sufría los dolores de las extracciones durante varios días después de cada operación. En 2 ocasiones estuvo a punto de morir a causa de los anestésicos, y él me hacía a mí responsable por cada una de aquellas dolorosas extracciones. Finalmente consiguió su nueva dentadura. Se miró en el espejo y sonrió. A la semana siguiente empezó a enseñarme todo lo que sabía. Fuimos al monte Ausangate y él me dio su Hatun Karpai, o gran transmisión, y luego me dijo que me zambullera en el Otorongo Guarmicocha, la laguna del jaguar hembra. Lo miré incrédulo. ¿Que haga qué?, le dije. Que te zambullas en la laguna, respondió. Es por todo el dolor de sacarme los dientes. Estábamos a más de 4.200 metros de altitud, a mediados de invierno, y en torno en nuestro caía una fina nieve. El termómetro que llevaba en el macuto indicaba 10 grados bajo cero. El agua de la laguna procedía de un glaciar de hielo azul que había en mitad del estanque. Aquella temperatura y altitud, estaba convencido de que tendría un ataque cardíaco. No fue culpa mía que su dentista no le pusiera suficiente anestesia, dije, intentando persuadirle para que se buscara otra prueba para mí. Yo estuve a punto de morir a los pies de la montaña, antes de que Apu me devolviera la vida, dijo con una fina sonrisa que revelaba su dentadura nueva. Te he traído a la montaña sagrada. Te estoy dando mi Karpai. Vamos a ver si Apu te da tu vida. Y luego me explicó que tendría que tocar con los labios el hielo del fondo del estanque. Aunque el hielo azul estaba solo unos 2 metros bajo el agua, yo dudaba que pudiera aguantar la respiración lo suficiente como para tocar el fondo. No estés mucho tiempo ahí dentro, me dijo. Soy demasiado viejo para esto, pensé. Pero algo se había apoderado de mí en mi interior. Y de pronto me descubrí quitándome la ropa, la chaqueta de montaña, los pantalones forrados y la ropa interior térmica. El frío me mordía en la piel. Vacilé unos instantes sobre su peñasco junto al agua helada, cubriéndome el pecho con los brazos, con la carne de gallina. Y,
Pensando en que eso no me iba a servir de nada, me zambullí en la laguna y la respiración se me cortó con el agua helada. Me las imaginé para nadar hasta el centro del estanque, pero no podía contener la respiración el tiempo suficiente como para sumergirme. Finalmente, me metí, como en un sueño, y besé el glaciar. Posteriormente, don Manuel me explicaría las iniciaciones del chamán andino. Hay 7 niveles o ritos principales de iniciación. El sanador necesita solo los 2 primeros niveles. El chamán maestro necesita los 4 primeros. Muy pocas personas completaban los 7 niveles. Don Manuel, doña Laura y don Antonio eran los únicos chamanes vivos que habían alcanzado los 7 niveles de iniciación. En el primer nivel, el hombre o mujer medicina recibe los 7 arquetipos o principios organizadores del universo, incorporando los espíritus de la serpiente, el jaguar, el colibrí y el cóndor en sus 4 chakras inferiores. En los chakras superiores, el discípulo recibe 3 seres luminosos, los principios organizadores del mundo interior, el medio y el superior. También obtiene las cintas de poder, una protección para el sanador, para que no recoja ninguna energía tóxica de sus clientes. Luego, pasa por el rito de Kawak, que le abre los ojos a la manera de ver del chamán. Yo he adaptado este rito en una técnica, ver el capítulo 5, para despertar la segunda atención, que le permite a uno percibir el lado luminoso de la vida. El segundo nivel, en los Andes, es el Pampa Mesayok. Durante este rito, el chamán recibe un linaje de hombres y mujeres medicina consagrado a auxiliar a la tierra y a todos los seres sintientes. Después de este rito de paso, el sanador o sanadora ya nunca trabaja en soledad. Recibe el apoyo de una comunidad de espíritus luminosos que lo asisten en la sanación. Estos seres luminosos trascienden las culturas y el tiempo. El rito te conecta con este linaje de sanadores luminosos que te reconocen y responden a tu llamada. En realidad, no hacía falta meterse en la laguna, dijo don Manuel mientras yo me sentaba temblando para ponerme de nuevo la ropa. Tan solo estaba sometiendo a prueba tu determinación. Aquella noche, mientras don Manuel dormía, me metí sigilosamente en su tienda y le escondí la dentadura. Le llevó 2 días encontrarla. Durante casi 7 años, hasta que estuvo demasiado débil para viajar, don Manuel y yo les enseñamos los caminos de los Curacacuyec a mis alumnos de Norteamérica. El punto elegido de nuestros viajes tuvo lugar cuando llevamos a cabo una ceremonia para sanar la tierra en el altar mayor de la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York, la catedral gótica más grande del mundo. Asistieron centenares de personas y don Manuel estuvo sonriendo durante toda la noche. Nunca se hubiera imaginado que se celebraría una ceremonia en un altar cristiano. Doña Laura. Doña Laura era la compañera chamana de Antonio. Ambos habían aprendido su arte en el altiplano y habían tenido los mismos maestros. Luego, Antonio se había ido a la ciudad, pero ella se había introducido aún más en las montañas y vivía por encima de la zona de nieves perpetuas, cerca del monte Ausangate, la montaña sagrada de los incas. Doña Laura era una anciana endiablada, una de las personas más temibles que yo haya conocido jamás. Era una mujer que te atravesaba con la mirada, y a la luz de una vela sus rasgos parecían transformarse. Su nariz se convertía en un pico ganchudo y sus ojos semejaban los de un halcón. Ella no estaba de acuerdo con que Antonio me hubiera aceptado como discípulo, y le decía que las suyas eran costumbres solo de los indios. Después de que yo completara mis ritos de paso, tras convertirme en un Curacacuyec,
sería cuando doña Laura dejaría de llamarme muchacho y nos haríamos amigos. Nunca me tomé sus desprecios como algo personal. Ella era muy dura con sus propios discípulos, a los que golpeaba con un palo cuando cometían algún error especialmente estúpido, y sacarle una sonrisa por breve que fuera era más valioso que las alabanzas de cualquier otro maestro. Ella era la jefa de las sociedades de hombres y mujeres medicina, con el mismo rango y categoría que don Antonio, y era capaz de cambiar de forma. Mientras que la mayoría de los chamanes podían viajar con la forma de un espíritu de águila o de jaguar en sueños, Laura podía mientras estaba despierta, a la luz del día. Era capaz de fundirse con un cóndor y hacer volar a voluntad suya a la gigantesca ave, sumergiéndose entre barrancos o volando a varios kilómetros por encima del suelo, contemplando el paisaje que se abría más abajo. En una ocasión, a los pies del monte Ausangate, la desafió uno de sus discípulos, un indio bajito y gordiflón llamado Mariano, que tenía un gran sentido del humor y un don especial para recoger plantas medicinales, pero que solía hacer mal todos los demás. ¿Cómo puedo saber que está usted de verdad dentro del cuerpo del cóndor y que no se lo está imaginando?, le preguntó. Yo me encontraba a 3 o 4 metros más abajo, en nuestro campamento con don Antonio. El ambiente se electrizó repentinamente y vi una tenue sonrisa dibujarse en el rostro de Antonio. Todos sabíamos bien lo que significaba desafiar a la anciana, de modo que prestamos mucha atención a su respuesta. ¿Existe alguna diferencia entre realidad e imaginación?, respondió en un tono suave. Nos miramos todos decepcionados. Se aproximaba el crepúsculo y media docena de nosotros salimos a recoger matojos y masto, el excremento seco de las llamas, que se utiliza como combustible en las zonas más altas de las montañas. Media hora más tarde estábamos todos de vuelta en el campamento, salvo Mariano. La mayoría de los discípulos de Laura eran mujeres, y ellas le habían dado nombres de mujer a los 2 discípulos varones, nombres que pronunciaban cuando ellos no estaban presentes. ¿Dónde está María?, preguntaban divertidas. A lo mejor se ha perdido, dijo una por lo bajo. Yo hubiera dicho que Antonio se estaba empezando a preocupar. Era invierno y estábamos en la segunda montaña más alta de Sudamérica. En poco más de media hora la temperatura caería por debajo de cero. Antonio nos hizo una señal a mí y a otro hombre para que saliéramos a buscarlo, pero cuando estábamos saliendo del campamento, vimos venir a Mariano tambaleándose. Llevaba la cara ensangrentada y a duras penas se mantenía en pie. Busqué el botiquín de primeros auxilios que guardaba en el fondo de mi bolsa para situaciones como aquella. A mi mentor no le gustaba utilizar medicinas occidentales, pero a aquella altitud no crecían plantas medicinales. Estábamos tan por encima de la línea de los árboles que no había a la vista plantas de ningún tipo. Nos hallamos en medio de un paisaje estéril y helado, salpicado de afloramientos rocosos. Metimos a Mariano en nuestra tienda y vimos que tenía rasgada la espalda de su abrigo. El relleno blanco de éste estaba manchado de sangre. El corte había atravesado la ropa y le había desgarrado la piel, dejándole 3 profundas heridas en la espalda, parecidas a las que le hubieran podido dejar las garras de un animal. Le preguntamos a Mariano qué había pasado, pero lo único que hizo fue menear la cabeza y decir que se había caído y se había hecho un corte en la cara con el hielo. Más tarde, aquella misma noche, casualmente oímos cómo se disculpaba con doña Laura. Al parecer, un cóndor gigantesco había bajado en picado desde el cielo y había intentado llevárselo. Se sabía que los cóndores eran capaces de arrebatar del suelo ovejas adultas, para llevárselas volando entre sus garras y arrojarlas desde las alturas con el fin de darle muerte entre las rocas. Con los años, doña Laura y yo nos haríamos amigos. Un día me dijo que el secreto del cambio de forma estribaba en darse cuenta de que tú no eres diferente de ninguna otra cosa en el universo, ni mejor ni peor.
En cuanto comprendes en lo más profundo de tus células que eres exactamente lo mismo que todo lo demás, que no eres más importante que un insecto, ni menos importante que el sol, puedes cambiar tu forma y adoptar la que desees, sea un cóndor o un árbol. Puedes incluso hacerte invisible a los demás. Ella me dijo que el chamán tiene que dominar el arte de la invisibilidad con el fin de no llamar la atención sobre sí mismo. Antonio había llegado a dominar este arte. Él era invisible para la Iglesia Católica. Nadie sabía quién era, de modo que era libre para cambiar el mundo. Tú puedes conseguir lo que quieras, me dijo Laura en una ocasión, siempre y cuando estés dispuesto a dejar que los demás se lleven las medallas. Don Eduardo. Eduardo Calderón era pescador. Vivía en la región costera septentrional del Perú, cerca de las legendarias lagunas de Chimbe, y tenía un don innato para ver la naturaleza luminosa de la vida. Eduardo era descendiente de los indígenas Moche, una gran civilización que floreció hace más de 1000 años. Eduardo había desarrollado su don después de años de entrenamiento y podía mirarte y contarte la historia de tu vida, tanto tu historia pública que llevabas en la superficie, como tu historia más íntima, las historias secretas que todos llevamos en nuestro interior. La respuesta de don Eduardo como vidente y sanador se había difundido por todo el Perú. E incluso habían ido a verlo algunos miembros del Senado. Antonio ya me había dicho en varias ocasiones que debería ir a trabajar con don Eduardo. Los chamanes de las costas eran famosos por su habilidad para ver el mundo del espíritu. Este era un arte que se había perdido en los Andes. Eran muchos los que tenían que echar mano, a veces sin mucho acierto, de la lectura de las hojas de coca. Yo no estaba demasiado entusiasmado con la sugerencia de Antonio. Ya tenía suficiente con la formación que me estaba dando él, y había empleado bastante tiempo en el Amazonas aprendiendo los ritos de muerte y el viaje más allá de la muerte. Pero entonces Antonio desapareció. Yo había vuelto al Perú para pasar 3 meses recorriendo el altiplano con él. Él se había tomado un año sabático en la universidad y nadie sabía a dónde había ido ni cuándo volvería. Era la estación lluviosa en el Amazonas, lo cual hacía imposible viajar hasta allí. Sin muchas ganas recogí mi equipaje y me fui a ver a don Eduardo, con el que había trabajado algunos años atrás. Al día siguiente de mi llegada, él tenía programado llevar a cabo una ceremonia de sanación. Había 25 o 30 personas, los enfermos y sus familias en un círculo en la playa de noche. Eduardo tenía un ayudante a cada lado. Al cabo de una hora, sentí la necesidad de estirar las piernas, de modo que me fui a la orilla de la playa. Cuando volví al círculo me percaté de que uno de los ayudantes de don Eduardo no estaba. Al parecer, el hombre se había puesto enfermo, y ahora yacía en el suelo, cubierto con una manta. Eduardo me hizo señas para que me pusiera a su lado y asumiera el papel de ayudante. En cuanto me senté junto a don Eduardo, sentí que había entrado en otro mundo, un mundo más lúcido y cristalino. Era como si alguien hubiera encendido la luz y yo pudiera ver. Las formas luminosas que yo había visto en los Andes con don Antonio palidecían en comparación. En cuanto me alejaba unos metros, el mundo volvía a sumirse en la oscuridad de la noche una vez más. El campo de energía luminosa de don Eduardo estaba haciendo que mi visión fuera transparente como el cristal. Luego se volvió hacia mí y me dijo que yo tenía un don, pero que tenía que entrenarlo para aprender a ver con claridad y precisión. Aquella noche, por primera vez, vi una entidad intrusa. Este espíritu estaba alojado en el interior del campo de energía luminosa de una mujer. La entidad parásita estaba chupándole la fuerza vital. La mujer había venido a Eduardo quejándose de que estaba deprimida y desesperada. El sanador se puso en pie, tomó una espada y un cristal de su altar, y procedió a extraer a la entidad intrusa que le estaba causando el trastorno a la mujer. Tenemos que sanarlo, dijo mientras se volvía hacia mí. Es su hermano que murió en un accidente de automóvil hace unos meses. No sabe que ha muerto,
y ha venido hasta su hermana en busca de ayuda. Luego, don Eduardo llevó a cabo una sanación para el hermano fallecido, para ayudarlo a despertar de la pesadilla en la que estaba sumido y completar así su viaje hasta el mundo del espíritu. Un sacerdote le había hecho un exorcismo, arrojando su alma de nuevo a la oscuridad, dijo don Eduardo. Aquella noche, mis ojos se abrieron a un mundo que previamente me habían negado a aceptar. Yo había creído ingenuamente que en el mundo del espíritu solo había ángeles y seres luminosos. Lo último que hubiera querido descubrir era que algunas afecciones físicas y emocionales pueden estar causadas por entidades espirituales invasoras. Yo no quería saber nada de la escoria del mundo del espíritu, pero quería aprender a ver, y don Eduardo era un vidente maestro, y lo que vi me enseñó que las personas no se vuelven santas automáticamente por el hecho de haber muerto. Hay tantas personas turbadas en el otro lado como puede haberlas en el mundo físico. Eduardo me enseñó los ritos de paso que despiertan la capacidad para ver el mundo invisible. Esta era una pieza del rompecabezas que Antonio y yo habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Los ritos del Cahuac o del vidente.